Quisiera que leyéramos Mateo capítulo 25, el verso 14. Dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a su siervo y le entregó sus bienes. Y a uno dio 5 talentos, y a otros 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 talentos ganó también otros 2 talentos. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor en la tierra. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Pongámonos en perspectiva. Cuando el Señor nos habla en parábola, el Señor nos está tratando de ilustrar algo de una forma terrenal que nosotros podamos entenderlo, pero que detrás de ello hay principios espirituales que son de ineludible cumplimiento. Entonces, usted no menosprecie las parábolas, no crea que solamente son historias para niños que suenan bien o que son agradables y que para nosotros no representan nada, porque nosotros queremos descubrir grandes verdades ocultas que no pueden ser percibibles simplemente leyéndolas por encima, cuando en realidad Jesús estaba queriendo que sus enseñanzas fueran lo más claras posible, de tal manera que no quedáramos sin poder entender aquellos principios fundamentales. Las verdades fundamentales de las Escrituras, el Señor las dejó muy claras. Entonces vamos a estudiar algunos principios. Y el primer principio que vamos a estudiar es cuando dice que en el verso 14, que el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a su siervo y les entregó sus bienes. Ese principio es el principio de mayordomía. Principio de mayordomía. Usted dice: pastor, yo eso ya lo he escuchado. A mí lo que me preocupa es que podamos tener una teoría y que entendamos que hay un principio de mayordomía, pero que en realidad eso no esté gobernando nuestra vida. Cuando nosotros leemos, el Señor se refiere a nosotros como siervos. Yo sé que somos hijos. A todos los que recibieron a Cristo les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Pero aquí el Señor nos está hablando de asignación. Hijo es la relación que nosotros tenemos con Él como nuestro Padre. Pero aquí nos está hablando de algo que Él nos asignó. Y cuando habla de que Él nos asignó, se refiere a nosotros como siervos. Esa palabra siervo eran esclavos de diferentes tipos. Existían esclavos de diferentes categorías en los tiempos de Jesús. Existían esclavos de diferentes rangos. Algunos eran simplemente peones, otros servían en trabajos manuales, unos servían en el campo, unos servían en casas, pero habían diferentes rangos. Unos tenían privilegios que otros no tenían, unos tenían acceso a lugares que otros no tenían, unos tenían condiciones que otros no tenían, pero al final todos tenían un amo. Todos eran esclavos y todos entendían que todas las cosas que se habían puesto en su mano no les pertenecían. Por eso es que cuando nosotros leemos sobre José en el Antiguo Testamento, cuando la mujer de Potifar viene a tentarlo, lo que dice José es esto: todo ha puesto el Señor en mi mano, lo único que me ha reservado es a ti. ¿Cómo yo voy a pecar contra Dios tocando lo que no es mío?
José era un administrador. Imagínense que la orden del faraón era esta: después de mí, José. No había otro hombre después del faraón como José. Era José el que le había entregado, era el administrador. Y si usted recuerda, lo que nosotros vemos como una gracia sobre la vida de José es la gracia de la administración. Por eso cuando estuvo en la casa de Potifar, a él se le entregó la administración de la casa de Potifar. Por eso cuando fue puesto en la cárcel, José era el administrador de la cárcel. Por eso es que cuando él interpreta los sueños, también el faraón le entrega la administración de Egipto. Hay algo que José entendía. José entendía que él era un administrador. Y ese entendimiento y esa forma de comportarse fue lo que provocó que sus diferentes amos le depositaran la confianza en él. Entonces la Biblia nos habla acerca de que Dios es el dueño de todo. Aquí comienzan los cortocircuitos, porque a las personas no les gusta que les digan que no son los dueños. O sea, mire, la Biblia dice que herencia de Jehová son los hijos, pero usted sabe que usted le va a entregar cuenta a Dios de sus hijos. En otras palabras, el Señor te los dio, tú tienes que administrarlo, pero le vas a entregar cuenta al Señor porque al final son de Él. Entonces ese principio es un principio que la iglesia aún hasta el día de hoy no lo maneja. Por eso es que sin darnos cuenta hablamos de mi ministerio, mi iglesia, mi casa. Nos vamos a dar cuenta que todas esas frases, y no es que no lo vamos a decir, porque he visto a otras personas que caen en el otro extremo. Y ese carro no es mío. ¿Y de quién es? Es del Señor. No, es tu carro. Pero ¿qué significa que nosotros entendamos mayordomía? Mayordomía, si nosotros la definimos claramente, lo que significa es que estamos encargados de la administración de los bienes de alguien más. Siempre en el tema, en la dirección del amo que entrega a cada uno de sus siervos, una de las cosas importantes es tratar de ver el contexto, en el sentido que muchos amos hacían estos. Ellos conocían a su siervo y entregaban según la capacidad de los siervos, porque ellos se movían a diferentes asignaciones. Algunas llevaban mucho tiempo, algunos tenían que ver con una guerra, otros tenían que ver con conquistar en otros ámbitos de negocio. Y entonces ellos reunían a los siervos y les planteaban el panorama de lo que se les iba a entregar. Pero era de mucha importancia porque se jugaba todo el desarrollo de lo que tenía el siervo, el amo. Entonces era la entrega de mucha confianza, estaba mucho en juego, iba a estar por mucho tiempo fuera, y eran personas especiales, personas que habían adquirido una capacidad, como le decía, pero que también entendían de ese compromiso. Y como le decía, muchos lo hacían, era algo común en ese entonces, sobre todo aquellos amos que desarrollaban más su ámbito de negocio, sus ámbitos de conquista. Eran personas que entregaban todo esto a los siervos. Y esta administración, como nos mostraba el pastor Arsenio en cuanto al ejemplo de José, es algo que en mi vida he tenido que aprender, he tenido que someterme literalmente, porque mi personalidad no es muy administrativa, pero a la luz de la palabra yo he venido entendiendo la necesidad de convertirme en un administrador, porque requiere una mentalidad diferente, requiere un enfoque diferente y requiere un estilo de vida diferente. Hablando dentro del punto de la administración, que tenemos que ser buenos mayordomos de aquello que Dios nos ha dado a administrar, hay un factor muy importante que encontramos en este texto,
y dice en el verso 14 que yéndose lejos, y en el verso 19 dice después de mucho tiempo vino el Señor. Hay un factor muy importante que también en la administración es importante, y es el factor tiempo. En el capítulo 24 habla también Jesucristo acerca de el siervo bueno y el siervo malo, y la manera de pensar del siervo malo era: mi Señor tarda, así que voy a golpear a mi siervo, voy a comer, voy a beber. No entendía que no era un asunto de cuánto iba a tardar el Señor. El asunto es que Jesucristo vuelve, Jesucristo regresa. Y esto nos tiene que traer a lucidez de administrar bien cada día de nuestra vida, y que cada día cuenta de que cómo vivimos y cómo administramos todo aquello que se nos ha dado, y no caer en ese pensar como el siervo malo de que aún no viene, aún no vemos señales. El asunto es que Él va a volver. ¿Cuántos creen que Cristo regresa? Y tenemos que vivir cada día de nuestra vida preparándonos para ese día, porque si algo es seguro, que un día vamos a estar cara a cara con Él, y una de las cosas que vamos a hacer es entregar cuenta. Entonces ese factor tiempo, cada día cuenta de cómo tú vives tu día y cómo administras, cómo lo hace producir, cómo lo desarrollas. Y esa mentalidad es una mentalidad de mayordomía. Nosotros tenemos que desarrollarnos como buenos mayordomos, entendiendo de que Él vendrá y un día vamos a estar cara a cara con Él para entregar cuenta. Así que cada segundo cuenta. Algo que me gusta mucho de esta parábola es que revela la esencia que está en el corazón de Dios y revela la expectativa que Dios tiene con nosotros. Creo que si hay algo que Dios anhela que nosotros podamos hacer, y lo establece desde la plataforma de principio, es que nosotros seamos buenos mayordomos. Pero en esa mayordomía hay una expectativa de Dios, y eso está relacionado con la necesidad de que nosotros todo lo que Dios nos ha dado lo podamos desarrollar, lo podamos multiplicar, lo podamos ensanchar. Cuando uno ve estos principios en la parábola de los talentos, uno puede ver un principio de mayordomía, que es poder llevar lo que nosotros tenemos hoy a un nivel superior, a un nivel más amplio, más desarrollado. Y ese es un anhelo de Dios. Y muchas veces también otra de las cosas que uno ve acá es cómo el Señor desarrolla ese sentido de confianza en nosotros, de que nosotros podemos hacerlo. Yo creo que muchas veces, a veces nos detenemos en esto porque a veces no confiamos en que Dios ya nos ha bendecido, ha puesto dones, habilidades para desarrollar lo que Él nos ha entregado primero. Lo que comúnmente pasa en nosotros es que no tenemos conciencia entonces de lo que es ser mayordomos, administradores. Salmos 24, verso 1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque Él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Ahora bien, la humanidad como tal se toma una decisión de desobedecer. Cristo viene, paga el precio, ahora a Él le pertenece todo. Corintios capítulo 6, verso 20 dice: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Salmo dice que todo lo que existe es de Él. Corintios me enseña que Él pagó un precio. Y cuando yo entiendo entonces que Él es dueño, Él pagó el precio, Él ahora lo que Él compró me lo está dando. Hay un tiempo en el cual voy a administrar, pero lo que creo que debemos tener un alto y pensar muy bien es si hay una conciencia de esto que las Escrituras nos están diciendo. Él compró con sangre, Él pagó un precio, ahora nos lo entrega. Y esa entrega está medido en la vida. Y esta conciencia de conocer y vivir consecuentemente a esto, muchas veces lo pasamos por alto. Ayer en una reunión estábamos varios y hay personas que yo sé
que tenían o tienen un diagnóstico y de repente bebían, ingerían gaseosa o cosas que yo sé que a su cuerpo les pueden hacer daño. Y en un momento yo también comí algo que no debía. Y hoy cuando yo veo esto es, ¿qué tan consciente estoy de que por mí se pagó un precio, se compró, ahora se me entrega y se me dice, cuida, administra? Volveré a tener un encuentro donde pediré cuentas, pero hoy es la conciencia de se te ha dado algo que costó precio de sangre. El Señor compró y ahora entregó. ¿Qué tan conscientes estamos de eso hoy? Hay un dueño de todas las cosas. Y cuando nosotros entendemos eso, entendemos que a Dios le pertenece todo. Le pertenece nuestra familia, le pertenecen nuestros hijos, le pertenecen nuestros bienes, le pertenecen nuestros logros, porque Él es dueño de nosotros, de todo cuanto existe. Desde esa perspectiva, entendiendo que Dios es Dios y dueño de todo, creador de todo, entonces nosotros nos ubicamos como esos administradores de ese dueño, quien vino y nos entregó a cada uno de nosotros dones, talentos, habilidades, propósitos, etcétera. Él nos entregó a nosotros y nosotros debemos de tener una actitud de un administrador fiel, como lo hizo José. José entendió que para ser un buen administrador tenía que ser primero fiel a Dios. Y la fidelidad a Dios es entender que todo lo que hago, lo hago para que Él sea agradado. Entonces, cuando nosotros miramos nuestra familia, cuando nosotros miramos lo que Dios nos ha dado, debemos de tener una actitud primero de entendimiento cuál es mi posición delante de mi amo, de siervo. Y Jesús dijo, yo no vine a ser servido, sino a servir a todos. Entonces, cuando nosotros entendemos esta palabra mayordomía, que viene de oikonomos, que significa, es una palabra compuesta que significa administrar una casa, administrar un lugar. Entonces nosotros tenemos que entender que debemos de hacerlo fielmente como lo hizo José en las distintas circunstancias que él se encontraba. Porque ¿sabe qué es lo que pasa? Que en un momento nosotros podemos ser fieles a mayordomos en un área, pero en otras áreas no estamos siendo fieles mayordomos. Y nosotros debemos de identificar si en todas las áreas de nuestra vida, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, en nuestro negocio, en nuestro trabajo, en la obra del Señor, somos realmente fieles. Porque José en todas las circunstancias y en todos los momentos permaneció fiel. Y fiel es tener una firme constancia, es una exactitud en la precisión de la ejecución de alguna cosa que hagamos, y ser fiel en lo poco que tengamos o esté a nuestra mano, sobre mucho el Señor te pondrá. Quiero que si usted anota algunas cosas para cerrar la idea de esto, y no tenés idea de lo que yo sé que estas palabras golpean y de lo que cuesta poderlas digerir. Pero el Señor deja muy claro que en nuestra vida en esta tierra nosotros somos mayordomos. Y somos mayordomos de sus bienes. Y aun cuando la palabra bienes significa bienes materiales, en realidad cuando el pastor Armando leía el Salmo, dice, de Jehová es la tierra y su plenitud. En lo que la tierra hay y en los habitantes de la tierra. Y es como que ese Salmo deja muy claro que nada queda fuera de ser algo que le pertenece a Dios. Entonces, cuando el Señor nos ve como mayordomo, Él lo que está diciendo es, hay muchas cosas que llegarán a tu vida, no importa si es a través de tu trabajo, no importa si es que te lo regalaron, no importa si es que es una herencia, no importa que si es por tus habilidades, no importa por las razones que sea. Cuando llega a tu vida,
cuando es parte de tu vida, es importante que ya tú hayas desarrollado una mentalidad de mayordomo. Esto es muy cuestionado, seguirá siendo cuestionado. Algunos lo rechazarán, pero ese es el libre albedrío que cada uno de ustedes tiene. Usted puede recibir esto o no recibirlo, vivir creyendo esto o vivir no creyéndolo. Pero me adelanto y le hago saber que toda la escritura es inspirada por el Espíritu Santo. Toda. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis son verdades fundamentales. Y que esta parábola de los talentos termina cuando el Señor va a decir dos palabras: fuiste buen administrador o fuiste un mal administrador. Y esa administración está basada en esto. Primeramente, que entendamos que no soy dueño, solo soy el depositario de los bienes de alguien más. Y como no soy dueño y soy el depositario de los bienes de alguien más, también tengo que entender esto, y anótelo, que los debo de usar de acuerdo a las asignaciones, a la dirección del amo o dueño. Yo no puedo disponer de ello como yo quiero, porque soy un mayordomo. Entonces yo estoy obligado a usar las cosas desde la dirección del amo o dueño. No tengo derecho a disponer de nada de lo que manejo sin la voluntad del Señor. Esta es una condición principal de alguien que es un mayordomo. Y usted dice: pastor, usted siempre lo hace. Yo quisiera decirle que sí, pero no es un asunto de que no haga porque decido no hacerlo. Es que parte de nuestra vida de fe es oír la guía del Espíritu Santo, y en algún momento usted y yo, ya sea porque descuidamos nuestra vida o no estamos prestando atención o las razones que sea, en algún momento usted y yo nos podemos equivocar. Pero sabe una cosa, esa equivocación es válida siempre y cuando en su corazón usted esté convencido que lo que está haciendo es lo que usted cree que a Dios le agrada. Aun cuando usted esté equivocado, escuche lo que le digo, porque nos vamos a equivocar. Pero si nos equivocamos con la convicción de que creemos que eso es lo que le agradaba a Dios, yo creo que la misericordia de Dios no se va a apartar de nosotros, porque Él dice que todo lo que no es de la fe es pecado. Y hay cosas que vamos a hacerlas con fe. Y si usted y yo revisamos a nuestra vida pasada, hay muchas cosas que en un momento las hicimos y estábamos convencidos de que era algo que iba a agradar a Dios. Dijimos algo que creímos que era Dios, y en el tiempo nos dimos cuenta que no era así. Pero usted va a tener que reconocer que la misericordia de Dios estuvo ahí. Entonces no es un asunto de perfección, hermano, es un asunto de integridad. Es un asunto de fe, es un asunto de tener un deseo profundo de hacer la voluntad de Dios. Esa es la condición principal de un administrador. Ahora, la pastora Carla mencionó algo que lo pasamos muy rápido. Dijo: un hombre yéndose lejos. Ahí hay una profundidad también. ¿Sabe cuál es la profundidad de eso? Es que un buen administrador tiene la característica de no trabajar para el ojo del amo. Mire, ¿sabe qué es una de las cosas con que yo tengo que lidiar? Es con gente que cuando hacen las cosas de una manera, y cuando uno no está, las hace de manera diferente. Entonces el Señor también nos está hablando de esto, porque Él dijo: se fue, y se fue. ¿A dónde se fue? Lejos. ¿Hay algún empresario aquí? Mire si Dios no es bueno. Yo sé que aquí hay empresarios y aquí hay gerentes, y yo sé que hay personas que nos están viendo por televisión o por internet que dirigen. Yo te hago una pregunta:
¿por cuánto tiempo tú te irías dejándole el negocio a la persona que tiene hoy a cargo? ¿Y qué tan lejos te iría? ¿Sabe qué? Algunos me dirían, pastor, ni a la vuelta de la esquina. ¿Cuánto tiempo dejarías tu negocio en las manos de aquel que te lo está administrando? ¿Qué tan lejos te irías? Algunos no salen ni de Managua. Hay unos empresarios que no tienen vacaciones. Hay unos empresarios que tienen plata, que ellos son los cajeros. Ellos son cajeros. No han podido ni siquiera separarse de la caja. Y son miembros de iglesias. Y hay gente en la iglesia con necesidad de trabajo. Y pudiera ser que la asignación tuya como empresario es proveerle trabajo. Pero hay algo que no hemos logrado desarrollar, que es la integridad. Principio número 2 es el principio de la asignación. Primero, entender administración. Segundo, entender asignación. Dice, a uno dio 5, a otro dio 2 y a otro dio 1. Y dice, a cada uno conforme a su capacidad. Este es un principio de asignación. Es el Señor que asignó. Por eso es que cuando nosotros entendemos talento, aun cuando se está refiriendo a una medida de peso, nosotros tenemos que darle una aplicación mucho más profunda que un simple valor monetario. Si el Señor está utilizando algo de valor material, que es un talento. Un talento no era una moneda, sino una unidad de peso. El valor del talento dependía del metal. Y me llama mucho la atención porque el Señor dice que la obra de cada uno va a ser puesta a prueba dependiendo de que con qué edifica. Si edifica con heno, con hojarasca, si edifica con madera, si edifica con oro. Pero en realidad el talento era una medida de metal que se pesaba. Ahora, podía ser de cobre, podría ser de oro, podría ser de plata. Si era de oro era el valor más alto, si era de plata era el intermedio, y si era de cobre era lo más barato, pero la mayoría eran de plata. Ahora, aquí nos dice que a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 talentos. Pero cuando nosotros leemos eso sin entender el valor que tenía, al que le dio 5 en realidad le estaba dando el salario mínimo, hablando en términos de Córdoba, para vivir 100 años. O sea, lo que se gana a alguien mensualmente era lo que el Señor le entregó con 5 talentos para vivir 100 años. Luego al que le dio 2 talentos le estaba dando suficiente para vivir 40 años. Y al que le dio 1 le estaba dando suficiente para vivir 20. Entonces mire cómo nosotros comenzamos a pensar de manera humana. La manera humana es esta. ¿Y por qué a uno le dio 5? Tengo una respuesta profunda. Agarre lápiz y papel, porque yo no creo que esto lo haya oído. ¿Por qué el Señor le dio a uno 5? Apunte. Porque a él le dio la gana. Es que tenemos problemas. ¿Y por qué al otro le dio 1? Porque a él le dio la gana. Mire, yo puedo comenzar a buscar versículos bíblicos y a tratar de darle una explicación, que Dios es amor y que Dios aquí, que Dios allá. No, escuche, hay unas cosas que Dios es soberano. Dios es soberano. Cuando nosotros no entendemos la soberanía de Dios, entonces comenzamos a compararnos.
Y la comparación nunca te va a llevar a un buen lugar. La conmiseración de decir, yo no tuve las mismas oportunidades. No, no, no. Esta parábola también se trata de que aprovechemos cada quien nuestras oportunidades. Entonces, a veces queremos tratar de acomodar las cosas. No, hermanos. ¿Por qué a uno le dio 5? Porque Dios así le plujo. ¿Y por qué a otro le dio 2? Porque Dios así le plujo. Y yo sé que hay gente que debe estar diciendo, eso me enoja, pastor. Eso me enoja. ¿Por qué? Bueno, te sigo diciendo, no pierdas el tiempo en eso. Porque eso define el estado de tu corazón, de cuestionar a Dios. Y no vaya a ser que esta noche el Señor te diga como le dijo a Job: ¿dónde estabas tú cuando creé los cielos y la tierra? ¿Cómo cuestionamos a Dios? Y eso también es contentamiento. Eso también tiene que ver con agradecimiento. Cuando comenzamos a preguntar por qué, estamos entrando en queja y no nos va a llevar a ningún lugar. Entonces, el Señor simplemente le dio la gana. A uno le dio para vivir 100 años, a otro le dio para vivir 40 años y a otro le dio para vivir 20 años. Pero dígame usted, ¿cuánto serían felices que el Señor les dé para vivir 20 años? Y pregunto, ¿qué haría? ¿Sabe lo que me dirían algunos? Dejo de trabajar, renuncio al trabajo, me dedico a descansar, voy a viajar. Y la gente tiene esa mentalidad. A usted el Señor le dio talentos que representan capacidades, algunos buenos en los números, algunos buenos en comprensión, algunos buenos para escribir, otros buenos para cantar, como yo. Se están riendo los de la alabanza. A unos les dio talentos para cocinar, como el pastor Vladimir. O sea, hay diferentes, unos son buenos administradores. Dicen, son todos apóstoles, son todos administradores, son todos pastores, tienen todos el don de lengua, todos profetizan, todos hacen milagros, tienen todo el don de presidir, tienen todos el don de predicar, son todos. No. Entonces, de alguna forma tenemos que comenzar a entender que el Señor nos ha confiado esas cosas. A mí me entregó 3 hijas y un hijo. Son los talentos más valiosos que yo tengo, ellos y mi esposa. Lo más valioso que yo tengo no es que soy el pastor de esta iglesia. Lo más valioso que usted tiene no es su casa. Lo más valioso que usted tiene no es su carro, no es su profesión. Lo más valioso es nuestra familia. ¿Por qué? Porque la familia es el medio por el cual Dios va a cumplir su propósito aquí en esta tierra. Entonces, cuando le estoy hablando de mi esposa, no le estoy diciendo que es porque me gusta y porque me complace y porque no, es porque entiendo que ella y mi familia están vinculados con el propósito de Dios. Yo no tengo propósito fuera de mi familia. Porque Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y cuando Abraham diezmaba, escuche esto, cuando Abraham diezmaba, dice la escritura, de que cuando él diezmaba, estaba diezmando por Leví, que todavía lo llevaba en sus lomos y que no había nacido, iba a nacer generaciones adelante. Que cuando Dios le dijo a Eva que daría con dolor a luz en sus días de preñez, le dio una promesa: de tus generaciones a Eva, miles de años adelante nacería Jesús. Pero comenzó con Eva y siempre fue así. Entonces, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma?
No solamente en el infierno, pero ¿de qué le sirve al hombre ser famoso aún como cristiano o como cantante? ¿Usted se imagina qué triste ser un cantante cristiano famoso que nunca hizo ni cumplió el propósito de Dios, pero fue famoso? Qué triste ser un pastor famoso, pero que nunca cumplió el propósito de Dios. Qué triste ser un gerente financiero o un médico prominente y no cumplir el propósito de Dios. Por eso uno de los anhelos que yo tengo en el corazón hoy más que nunca es que ustedes entiendan que el estar aquí y el estar viendo no es un asunto de religión, no es un hobby. No es un hobby. No es que somos un club social o un lugar bonito donde somos buena gente. Gente que no le hace mal a nadie. Gente que tiene valores. No, mire, hay personas que no son cristianos y tienen valores. Hay personas que no tienen a Cristo en su corazón y son generosos. Hay personas que no tienen a Cristo en su corazón y ayudan a los necesitados y hacen bien a algunos y pueden tener una contribución a la sociedad. Pero yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de aquella razón por la que Dios te hizo como eres y te puso en esta tierra. Estoy hablando de la asignación. La asignación que Dios le dio a uno fue: te asigno 5 talentos, a ti te asigno 2, a ti te asigno 1, yo me voy. Quiero que seas altamente productivo con lo que te entregué. ¿Y a ti qué te entregó?